El coche es suyo. Disfrútelo. ¿Extorsionaste al juez? ¿Lo amenazaste? ¿Qué? León, bájale. Ya se acabó. Quedas fuera del caso Arcoíris. Yo no maté a nadie. Fue Altagracia. Inventó todo para a mi familia, igual que la tuya. Felina. ¿Y por qué nombras a Felina ahora? Aquí los dos vamos a estar al mismo nivel. Está bien. 50-50. Vidal va a ser nuestro próximo caso. Hay que investigar. Voy a tener un cargamento tan para me de contener hacia toda la policía. ¿Hasta qué punto manipuló a un policía para intentar meter a la cárcel a su amante? ¿Crees que es posible que Braulio era quien la llamó? O sea, que se pusieron de acuerdo para disparar. Sí. Ay. Altagracia reaccionó. Parece que se va a salvar. ¿Despertó? Envié a uno de mis hombres al hospital. Me dijo que entraron a verla Daniel y Regina. Pero ese no es el problema. El problema es que luego entró Contreras. Y hace mucho rato que no sale. Braulio, si Contreras está hablando con ella, es cuestión de tiempo que venga a interrogarme. No podemos dejar cabos sueltos, Felina. Si él piensa que tú tuviste algo que ver con el atentado, estamos. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. ¿Te gusta cómo me veo con el pelo suelto? Sí, es buena estrategia el cambiar del peinado. Así no te van a reconocer. Con eso de que hay retratos hablados. ¿Te seco? Qué rico hueles. Gracias. Pero me tengo que vestir. ¿Por qué? Pues porque se me juntó el trabajo. Perdí mucho tiempo en los separos por culpa del imbécil de Contreras. Que no me vas a dar 5 minutos siquiera. Lo mismo vamos a decirle, ¿no? A ver, ojo, yo no quiero tomar su lugar. ¿Quieres desayunar? Chepina te puede preparar lo que quieras. Sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que le diga? No, Chepina ya sabe lo que yo siempre desayuno. Y cuando salgas, cierra la puerta, por favor. Gracias. Sí. Seguro. No, pues aquí todo tranquilo. Navarrete no salió de su casa y no entró nadie sospechoso, ¿eh? Hay que andar a las divas, Karen. Pueden meter al uso de la casa en la cajuela de algún coche. Ese no puede sobrevivir solo. Será muy psicópata, pero es un junior de papi y siempre va a necesitar algo de Navarrete. A ver, tranquilo, León. Si sucede algo, vamos a cacharlo, ¿ok? Tranquilo. Urdaneta no tarda en llegar para cubrirte. Sí. Tengo que colgar. Karen. ¿Qué?
Chiquillo, ponte. Uy, Margarita. Eres tu... El barro nos vio. Perdón. Primero se sirve el jugo y después el café. Sí, señora Olga. Yo con el puro café estoy bien, Chepina, gracias. ¿Por qué? Es bueno el jugo, tomarlo antes. Ay, mis lentes. Patrón, ¿Qué pasó? ella fue a estar la poli esa con otro vigilando. ¿Contreras? No, eso no lo vi, patrón. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Si me van a salir de aquí, ¿me van a seguir? ¿Me van a investigar o qué? ¿Qué va a pasar? Yo no voy a poder cuidar de Lucho, entiéndelo. Lo van a agarrar por mi culpa. Chécame qué hacen esos... En lo que hablo con Vidal. Listo, patrón, con permiso. Vidal. Tengo dos pitufos aquí afuera espiándome. No sirvió de nada que sacaras del caso al de Contreras. Si sus chalanes siguen aquí espiándome. Me está la vida. No se preocupe. Ahora mismo pongo a estos tipos en otra cosa para que dejen de zumbarle al oído. Sí, pero de cualquier manera necesito verte. Te mando la ubicación. En media hora te veo. Bueno, pues la herida no tiene signos de infección. Está cicatrizando todo justo como esperaba. Te vamos a tomar unas placas de la zona abdominal solamente para revisar la malla quirúrgica. La lesión en el riñón y en la columna. Bueno, el riñón está completamente fuera de peligro. La columna no recibió tampoco un daño directo. Cámbiame a un cuarto normal, Adolfo. Ya no necesito estar en terapia intensiva. Mira, lo voy a consultar con tu cirujano, pero de verdad no te hagas a la idea de que ya te puedes dar de alta. Aún estás bajo observación. Bueno, las dejo. Voy a revisar lo de las radiografías y otros estudios que te queremos hacer. Está bien. De verdad me da gusto verte muy bien. Gracias, Adolfo. Gracias. Tanta gracia, no sabes el miedo que tuve. Pensé que te perdía. Oye, ¿por qué no me dijiste que tenías una relación con León? Porque no estaba segura de lo que pasaba entre los dos. León es un muy buen hombre. Sabes que estuvo al pendiente de ti todo el tiempo, viendo que estuvieras segura. Solamente se iba a trabajar para seguir investigando sobre el atentado. Se nota que te ama mucho. León no entiende como nadie. Y yo a él. Somos muy buenos amigos. Bueno, que también está muy guapo. Sí. Al principio intentaba escaparme de él, de lo que sentía. Pero León siempre me alcanza. Él sabe pelear por mí. Y darte el lugar que mereces. Sí. A pesar de mis errores y aunque sabe muchas cosas de lo que hice, León no critica mi pasado. Él hace mejor mi presente. ¿Y tu futuro? No quiero pensar en eso. ¿Por qué no? No, porque yo siempre pierdo todo lo que quiero. Si también lo pierdo a él. Con permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón. Muy bien. No puede haber dos personas aquí. Ya lo hablé con el doctor y sí lo autorizó. Porque este es un asunto legal. Si quiere, confírmelo. Permiso. ¿Trajiste lo que debemos firmar? Correcto. ¿Debemos quién es? Te voy a dar un poder para que manejes todos mis asuntos en la constructora. Con la asesoría de Roldán, por supuesto. Se la vamos a quitar a José Luis.
¿Lucho Navarrete? Sí. Y necesito saber si es verdad que Altagracia lo odia. Tú trabajas para ella. Pues claro que lo odia. Si él es el culpable de que se muriera Isabela. Él no la mató. Es su mamá. No, a ver, eso dice. Pero él fue el que se lo pidió. ¿Quién lo dice? ¿Quién? ¿Altagracia? Que metió presa a Mónica acusándola de contrabando y al papá de Saúl diciendo que la quería extorsionar. A ver, está bien, Diego. En todo eso tienes toda la razón. Pero yo sí creo que la doña cambió. Altagracia es experta en fabricar culpables, Magdalena, para quitarse del medio al que le estorba. Y más ahora que está con el policía Contreras. A ver, no solamente la doña está culpando a Lucho, sino también la prensa. Ella siempre compró periodistas para hundir a las personas. Lo hizo con su ex marido, con Felipe. ¿Por qué no lo haría con Lucho? Si quiere quedarse con la empresa y la constructora de su familia. Y ahora, ¿a ti qué mosca te picó? ¿Por qué estás defendiendo tanto a Lucho? No es eso. Quiero saber la verdad de lo que le pasó a Isabela. Y por experiencia sé que la verdad nunca es lo que dice Altagracia. ¿Y Noelia? ¿Qué me vas a decir de ella? ¿Que mintió diciendo que Lucho la secuestró? ¿Que inventó todo eso de que Lucho violó y mató a su hermana Diego? Ese arroz ya se coció. Karen y Urdaneta ya no le van a dar lata. No es suficiente. Sácalos por completo. Contreras es capaz de encontrar a alguien más que me esté... Quiero que te encargues personalmente del caso de Lucho. Pude echarle la mano a usted, pero eso de proteger a su hijo, pues ya son palabras mayores. Yo puedo evitar los madrazos, pero no a ese nivel. Mira, Vidal, aquí hay de dos sopas. O jalas conmigo, o eres mi enemigo. Y yo que tú escogería la primera. Pero es que todos se van a dar cuenta de que lo estoy favoreciendo. Has recibido un de sobornos por hacerle favores a mucha gente, incluyéndome a mí. Tengo pruebas de eso. ¿Me está extorsionando? ¿Prefieres eso? ¿O que te siga pagando? Ocúpate personalmente del caso de mi hijo, si no quieres que te esas pruebas. No tiene nada que temer, pero anda con 2 guardaespaldas. Lo mismo que la señora Romelia. Lo extraño es que a veces intercambian a sus guardaespaldas. La misma persona está pagando por la protección de las dos. El que sea debe tener mucha lana. Los gorros siempre traen en los coches armas chonchas. Las cargan 24/7. ¿Qué pasa? Adolfo está saliendo con Fernanda Céspedes. Perdona que te haya hecho esperar, pero es que una deja de venir un par de días a la oficina y todo se hace un desastre. Siéntate. Ah, qué bueno que Altagracia está mejor. Justo iba a llamar a Regina para saber de ella. Son muy cercanas. ¿Por qué no has ido a verla? ¿Qué te preocupaba encontrarte conmigo? ¿Y por qué me iba a preocupar? Yo soy tan víctima como Altagracia. También me dispararon. Sí, pero tuviste mucha suerte, apenas un rasguño. Hasta pudiste venir a hacerte cargo del negocio. A ver, Contreras. A mí la verdad que no me gustan los rodeos, ¿oíste? Directo al grano. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Que conmigo tuvieron menos puntería o qué? Tú sí tuviste buena puntería para elegir el restaurante justo donde iba a ser el atentado. ¿En serio? Si yo fuera divina, ya, no sé, me habría ganado alguna lotería mínimo. Tengo entendido que iban a encontrarse con un empresario que quería invertir en la construcción de otros spas. ¿Tienes algún problema con que hable con él? Ay, es un hombre muy ocupado, ¿viste? Sí, ocupadísimo. Ni siquiera pudo llegar a la cita. Se me hace muy raro que haya hecho un viaje desde Colombia para encontrarse con ustedes y luego las deja plantadas.
Veo que tuviste mucho tiempo de hablar con Altagracia. Debió haberte contado entonces que Fabio sí estaba por llegar, pero había mucho tráfico. ¿En qué hotel se está quedando? Tampoco va a estarle averiguando en qué hotel se queda. Además, ya se regresó a Colombia. No, eso no es problema. Lo conoces muy bien. Estoy seguro que tienes su número. Por supuesto que lo tengo. ¿Quieres llamarlo desde mi celular?